Indignación. Esa es la palabra que me surgió cuando me enteré que iban a demoler una obra icónica de Louis Kahn. Esto es Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Hoy hablaremos del Instituto Indio de Administración en Ahmedabad, India. En el año 2020 circuló la noticia de que el Instituto Indio de Administración, obra icónica del arquitecto Louis Kahn, iba a sufrir una demolición parcial de 14 de los dormitorios colectivos para estudiantes. En 1961 se crea el Instituto Indio de Administración, patrocinado por el gobierno hindú, pero también con el mecenazgo de una de las familias de empresarios textiles más prósperos de la India, la misma familia que había patrocinado el Museo de Le Corbusier unos años antes. La responsabilidad del proyecto recayó en el arquitecto hindú Balkrishna Doshi, pero este humildemente procuró el concurso del afamado arquitecto Louis Kahn. Louis Kahn fue un arquitecto que nació en Estonia en 1901, pero aún siendo niño, su familia emigra a Estados Unidos y fue allí donde se formó y desarrolló toda su actividad profesional. La obra del Instituto Indio de Administración es una de las obras más significativas en cuanto al aporte de la arquitectura moderna en el siglo XX. Kahn, sin desviarse del discurso de la modernidad, incursiona por el clasicismo recurriendo a las imágenes que había obtenido en Italia, sobre todo en Roma, cuando estuvo un año en estudios de especialización. Sin salirse de una postura moderna, Kahn incursiona en las sendas del clasicismo para aportarle aire fresco al estilo internacional. Es por eso que, si bien su arquitectura encaja perfecto en la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, mira a la tradición. A los 50 años da un giro de 180 grados a su carrera profesional, producto de su estadía en Italia y del estudio minucioso de todas las construcciones imperiales de la Roma antigua. El encargo del Instituto Indio de Administración le cae como anillo al dedo para poner en práctica toda su concepción basada en la tradición clásica y sobre todo basada en la filosofía platónica. Un lenguaje moderno despojado también puede ser un lenguaje filosófico. Trata de concebir la arquitectura a partir de los sólidos platónicos. Es por eso que le seducen las figuras puras, regulares, los sólidos como el cubo, el tetraedro, la pirámide, cilindros. La idea que guiaba el esquema inicial del proyecto era un planteo donde la escuela se desarrolla en torno a un patio y en forma adyacente se ubican los dormitorios tanto de estudiantes como de funcionarios residentes. Hay un enorme esfuerzo por crear una combinación de espacios privados, públicos y semipúblicos. Una de las premisas del proyecto sugeridas por Doshi fue la de adecuarse al clima riguroso de esa zona de la India. En principio concibe su proyecto en hormigón armado visto, pero debido a la lejanía de la India y a la tradición de las construcciones en mampostería tabicada, prefiere utilizar el ladrillo visto. Dentro del universo imaginativo de Kahn, uno puede llegar a rastrear cómo supo ver en este complejo educativo quizás a la figura de un Pitágoras en su museo o a un Platón en su academia. No deja de tener cierto romanticismo hacia el clasicismo grecorromano.
El orden está en el origen mismo de la forma, que aflora y se convierte en lo edificado. Para Kant, la misión del arquitecto es definir un orden armónico. Frente a la naturaleza indómita, la respuesta del arquitecto es una geometría pura y platónica. Una de las lecciones que aprende viendo la arquitectura imperial romana es la monumentalidad en la concepción de los edificios. Con un lenguaje austero es posible, a través de la geometría, brindar algo que la modernidad había obviado. Por eso, el aporte de Kant es aire fresco para un estilo internacional que había quedado cansado después de la segunda posguerra. La herramienta clave de Kant es la geometría, pero sin embargo es muy hábil para disimularla. Fíjense qué interesante estos dormitorios que se iban a demoler, la composición arquitectónica que tienen. El planteo compositivo de los dormitorios es a partir de la figura de un cuadrado, del cual se le sustraen trozos y a través de una semidiagonal se divide la zona propiamente dicha de los dormitorios con los servicios sanitarios. El centro de la composición es un triángulo en el que se inscribe la escalera de acceso a los pisos de dormitorios. El triángulo, el cuadrado en planta, a la vez que el círculo en los alzados, complementan una vez más la concepción platónica. Y en alzados se remite a Roma, a los arcos escarzanos bajos, a los vanos tapiados, a los falsos vanos, propios de una arquitectura de tabiquería tradicional. Sin embargo, permanentemente nos está haciendo recordar que su arquitectura es moderna. Esta simbiosis entre el clasicismo y la modernidad es lo que lo convierte a este conjunto edilicio en una de las obras más importantes del siglo XX. Por eso, cuando la Junta Edilicia del Instituto Indio de Administración decide demoler 14 dormitorios, la comunidad internacional de arquitectura estalló en reclamos y críticas. En determinado momento de la construcción, Kant pierde interés en el proyecto debido a diversas dificultades con la junta constructora y a la elección de materiales de segunda clase. Posiblemente esto motivó las patologías edilicias que tuvo en muchos años sin mantenimiento. Un sector del conjunto fue restaurado. No se entiende por qué la Junta no tomó el camino de renovación para estos dormitorios a demoler. Ya en el año 2021, la Junta de Administración anunció que debido a los numerosos reclamos recibidos de la comunidad internacional, se iban a tomar todas las medidas para preservar el conjunto edilicio. Finalmente, los edificios de Kant se han salvado. La movida internacional sirvió para que la Junta se dé cuenta que este conjunto edilicio es acervo cultural de la humanidad. Como dirían los hindúes, por buen karma disfrutaremos por muchos años más de los edificios que hizo en la India Louis Kahn. En 1983, el arquitecto norteamericano Philip Johnson decía que Louis Kahn era un arquitecto menor en el concierto internacional del siglo XX. Muchos años antes, había dicho que Frank Lloyd Wright era el mejor arquitecto del siglo XIX y que prácticamente en el siglo XX ya estaba acabado. Y años después, Wright demostró tener el talento para hacer más de 500 edificios. Nuevamente, Philip Johnson se había equivocado. En el caso de Louis Kahn, su impronta fue tan importante e influyente que muchos arquitectos de la posmodernidad adoptaron su concepción, aunque realmente no fue muy bien comprendido. ¿Qué opinas de la obra de Kahn? Déjame un comentario.
Regálame un like si te gustó este material. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para notificarte de nuevos vídeos. Esto fue Filosofía en la Arquitectura y en el Arte. Nos vemos.